vulgarizado, prostituido, ignorado lo que es ser madre. Porque ahora, hermanos, anhelan y pelean y exigen el derecho por abortar. Y es tan triste, hermanos, porque no es de nadie, de nadie. Dígale quien sea, un oficial, un líder de una nación, la mujer o el padre o el doctor, nadie delante de Dios tiene derecho a quitar la vida a nadie cuando se trata de algún aborto. Desean disfrutar del placer, desean maximizar, hermanos, lo que es el sexo basado en el pecado, de que hoy en día, hermanos, hay una guerra continua en el ser humano y han perdido, hermanos, la conciencia de que no es la mujer y el hombre los que tienen la autoridad de procrear. Se olvidan, hermanos, de que Dios es el dador de la vida y que realmente, hermanos, solamente una mujer que conoce a Dios, una mujer que tiene temor de Dios, una mujer que en realidad, hermanos, valoriza lo que es Dios en su vida, podrá ser madre. Puede confiar en poder desempeñar el papel de madre en todas las áreas de la vida. Una mujer que se consagra, una mujer, hermano, que ante las circunstancias de la vida pone, hermano, a Dios primero. Y hemos mirado en la Biblia, hermanos, como mujeres que reconocían que el ser estéril, hermanos, era algo horrible para la sociedad. Pero ahora, hermanos, la naturaleza de la mujer que puede procrear, hermanos, le llama, hermanos, autoritario o autoritaria para poder, hermanos, abortar, porque nadie tiene derecho más que la mujer en su cuerpo. Y todo esto, hermano, es porque Dios está a la puerta y la maldad, hermanos, ha crecido grandemente. Y la iglesia no puede estar, hermanos, ignorando esto, sino, hermanos, reconocer que el ser madre, hermanos, va más allá, hermanos, de tener un bebé en sus brazos. Porque implica, hermanos, entregar su vida a Cristo y consagrarse para Cristo, para el beneficio de sus hijos. Hemos mirado cómo madres consagradas han sufrido. Sí, son 9 meses. Son las últimas horas de dolor, de batalla, de sufrimiento, que están dispuestas primeramente a dedicarle a ese niño a Dios, ese bebé, y que Dios haga cargo de su alma. Pero usted como madre, consagrarse para poder dar el mejor testimonio, poder entender de que estamos viviendo en un mundo súper difícil, donde el enemigo está creando tantas y tantas cosas para destruir lo que usted con mucho dolor llegó a parir, lo que con muchas ansias, anhelo y amor esperó por 9 meses, y que ahora, hermanos, el incircunciso quiere destruirle, cuando usted y yo, hermanos, solamente necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor y poderle presentar cual Ana, hermano, a su hijo desde el primer día delante del Señor, para que Dios, hermano, me dé gracia a mí como padre, como madre, hermano. Pero necesito, hermano, consagrarme a Dios.
y es digno de reconocerse. El apóstol le decía a su hijo Timoteo: doy gracias a Dios. Y es que, hermanos, como padre espiritual de alguien, también se sufre dolor, pero también necesitamos consagrar nuestras vidas. Como padre espiritual y como madre natural, creemos que nuestros hijos siempre van a tener un mes, un año. Y no es así, es un ciclo. Y que muchas madres viven con temor, desconfiando. Por eso no voy a procrear hijos. Por eso nunca me voy a embarazar. Por eso no quiero hijos. O aquellas que ya los tienen, lo mismo les da. Hey, si se tiran, si se van, si se hacen. Yo creo, hermanos, que el reconocimiento de Pablo no fue, hermanos, porque Timoteo era un creyente, un joven dedicado a la obra del Señor. Va más allá. El trabajo que hizo Pablo en Timoteo fue demasiado. Pero el trabajo que hizo su abuela, el trabajo que hizo su madre, eso es, hermano, lo que hizo llevar a un hijo espiritual, hermano, a poder canalizar y poder, hermanos, consagrar la vida en el nombre del Señor Jesucristo para ser un hombre y una mujer, hermano, temerosas de Dios y servir en su obra. Y no, hermanos, decir, bueno, tú sabrás qué hacer con tu vida. No, Señor, la vida, hermanos, está en las manos de Dios. Así como la vida del Hijo, como la vida del Padre, está en las manos de Dios. Nunca olvide ello, hermano. Pero Dios le ha dado a usted como madre el privilegio y la bendición, no solamente de dar a luz, sino la responsabilidad de consagrar su vida para el beneficio de su hijo. Yo he deseado verte, le dice Pablo. Timoteo estaba comenzando un pastorado en una iglesia en Éfesos. Pero había, hermanos, una convicción que las instrucciones del apóstol Pablo, las oraciones del apóstol Pablo, el dolor del apóstol Pablo por su hijo, hermanos, iban a tener efecto. Porque alguien, hermanos, antes de él, alguien antes de su madre, antes de él haber nacido, estaba consagrando su vida. Loida, no habla mucho la Biblia de ella, pero por lo que me dice aquí es suficiente para poder mirar, hermanos, una mujer que oraba por su hija. No sé si tenía más hijas, pero aquí hablando de Eunice, Loida, hermanos, se dio cuenta que estaba embarazada. Su abuela, hermanos, antes de que ella estuviera embarazada, estaba consagrando su vida para que no solamente el embarazo saliera bien y no tuviese problemas su hija, sino para que el bebé que iba a nacer de su hija fuese consagrado a Dios. Y esto es lo que hizo, hermanos, la diferencia en la iglesia, en la casa de Dios. Habemos padres tan irresponsables que ni siquiera ellos mismos respetan la casa de Dios. ¿Cómo van a poder instruir a su hijo
que respete la casa de Dios. Y todo eso viene, hermano, de una consagración, de una comunión, de una vivencia entre los padres y Dios. De saber, hermano, que en el templo es morada del Espíritu Santo. Esta es casa de Dios, hermanos, llamada casa de oración, gloria al Señor. Y aquí, hermano, debe de guardarse respeto por mi hijo de 1 año, como por mi hijo de 18 o 20 años, hermano. Yo soy responsable, pero si yo no consagro mi vida, hermano, lo mismo da que mi hijo sea un rebelde, un contumaz, un falta de respeto en la casa de Dios, como lo es en mi casa. Y no es así como lo dice el apóstol Pablo. Yo doy gracias a Dios por lo que hizo tu abuela. Paz de Cristo. Yo doy gracias a Dios por lo que hizo tu madre Eunice. Y yo le doy gracias a Dios por lo que tú aún hiciste. Porque un hijo, hermanos, que mira a una abuela de rodillas orando por él, no se puede olvidar. No se puede olvidar. Un hijo que mira a una madre, hermanos, sirviendo a Dios y consagrando su hijo, no se puede olvidar. No se puede olvidar. Por eso le dice, aún a ti, la fe que vino de la segunda generación. Yo no sé si los padres de su abuela Loida, hermanos, eran creyentes, no lo sé. Pero en Loida había una fe, hermanos. Sabían, hermanos, lo beneficioso que era poder consagrar su vida. Hermanos, Loida, antes de tener a Eunice, ya había consagrado su vida. Loida, antes de tener a su hijo, ya había consagrado su vida. Timoteo, hermanos, antes de comenzar a servir, ya había consagrado su vida. Por ello miramos, hermanos, en nuestros hogares. Hoy en día todo comienza por casa, dice la palabra de Dios. Cuando miramos unos padres que no han podido consagrar su vida, que no han querido consagrar su vida, tienen 1 año, tienen 10 años, tienen 20 años, hermano, y no han podido consagrar su vida, nunca va a poder mirar, hermano, óigalo bien, que su hijo pueda con facilidad consagrar su vida también, hermano. Mas por la misericordia de Dios sí pasará, gloria a Dios. Pero esto es una bendición y responsabilidad de nosotros los padres. Alguien dé gloria a Dios. Y hoy en día, hermanos, nos atrevemos a exigir a nuestros gobiernos que yo soy el que tiene derechos sobre mi cuerpo. A mí me violaron, a mí esto, a mí aquello. Por eso yo no quiero esto. Y ha sido, hermano, tanta la desgracia que Sodoma y Gomorra hoy en día, hermanos, queda pequeño. Lo que me da tristeza no es tanto ello, que nosotros como iglesia y como padres estamos haciendo muy poco. Hablo de la consagración. Sí, es verdad que llega el día en que nuestros hijos van a tomar su propia decisión. Pero si de algo estoy seguro, hermanos, de mi hijo de 42 años de edad, que él es mi hijo y que nada ni nadie me va a impedir seguir orando a Dios por él. Aunque yo no lo mire, aunque él no entregue su vida al Señor, hermanos, yo seguiré orando a Dios por mi hijo de 42 años de edad, como lo está haciendo y como siempre lo ha declarado mi esposa, gloria al Señor. Como mi hija de 27 años, hermanos,
Yo seguiré orando, hermanos, para que mi Dios la pueda usar en su obra, hermanos, algún día y se arrepienta de todas sus faltas. Pero hermano, no me puedo yo, hermano, sentar tranquilo en el sofá y dejar, es que es su vida, él o ella ya tiene la edad para... No, Señor, hay una vida de consagración, hermanos, que es mientras el Señor me tenga aquí, gloria a Dios. Buscaré la presencia de Dios para poder mirar a mis hijos delante de Dios, adorándole y sirviéndole, gloria al Señor, porque reconozco. Yo conozco una mujer, hermanos, que ha consagrado su vida. A pesar de las pruebas y de las luchas. Qué bueno, hermanos, que nomás mi esposa y yo hemos tenido 4 hermosos hijos. Qué bueno, hermanos, que nomás mi esposa y yo, mis hijos pasaron por una adolescencia donde el pecado, hermanos, los atacó y se entregaron en cuerpo y alma al pecado. Pero esa mujer, hermanos, supo consagrar su vida, hermanos, aún en contra de la naturaleza, aún en contra, hermanos, de las regulaciones de un hogar, de un matrimonio. Cuando nuestros hijos estaban perdidos, hermanos, en las drogas, en los vicios, en las cosas del mundo, hermanos, nunca dobló, hermano, las manos, sino fueron las rodillas para poder creer, hermano, la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Una madre que consagra su vida, gloria al Señor, aún después de que sus hijos... con nosotros hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Ya nos olvidamos. Pablo le dijo, estoy recordando en este momento al escribirte esta carta, trayendo en los versículos 1 al 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Este es el problema de muchos padres, de muchas madres, de que porque su hijo ya está en drogas, en alcohol, se ha tirado al mundo, pierden la fe. Si mi esposa hubiese perdido la fe, hoy en día no tuviera estos 4 hermosos hijos que tiene, hermanos, en pie, bajo la misericordia de Dios. Porque, hermanos, el problema es, hermanos, lo que estás viviendo y cómo es que lo estás tú, hermanos, manejando. Una fe, un Señor, un bautismo. Y aquí, hermanos, viene lo más grande, de que cuando una madre pierde la fe, óigalo bien, perdió todo. Pastor, usted no sabe los años que tiene mi hijo en adicciones, en drogas, en alcohol, en prostitución, en eso, en enfermedades. Hermano, usted dígame cualquier situación de su vida, mi esposa y un servidor, casi estoy seguro que hemos pasado por todo. La diferencia quizás sea, hermanos, que nunca podremos perder la fe en Cristo Jesús, porque es nuestro único recurso, gloria al Señor. No podemos, iglesia. El mundo es traidor, hermanos. Cualquier cosa puede fallar, pero mi Dios nunca va a dejar de estar con nosotros. Alguien dé gloria a Dios. Canto, su hermana en su testimonio el miércoles lo decía. Mi madre oraba por mí cuando yo era un pecador. Y es que, hermanos, el amor de una madre es el amor más parecido al amor de Dios. Sin embargo, hay mujeres que han sido madres,
que han tenido la bendición de poder procrear y han, hermanos, destruido esa grande bendición. Pero lo que el mundo y aún tu propia madre no pudo hacer, el enemigo no pudo hacer, dice su palabra que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo eso, Dios te va a levantar. Y yo creo, hermanos míos, que el mirar al apóstol Pablo, mirar a su abuela Loida, a su madre Eunice, hermanos, recordando la fe no fingida de ellas, fue lo que pudo mirar a hoy en ellas, en él, hermanos, un fruto soportado, apoyado por Dios. Yo no sé cuántas madres, hermanos, quisieran, hermanos, vivir una fe no fingida. Porque muchas madres siguen viviendo con una fe fingida. Y a veces quisiera pensar y creer que es fuerte su situación y que se cansa uno. Pero el texto que se levantaba, que se redactaba el miércoles pasado también, es tiempo de levantar las manos caídas y de doblar esas rodillas paralizadas. Esa fe, hermanos, nunca tiene que menguar, sino al contrario, tiene que creer. ¿Cuánto tiempo vas a...? Yo no lo sé, hermanos. Pero yo desde el primer día que pasé por una prueba, hermanos, en uno de mis hijos, hermanos, creí, hermanos, que era el final de mi vida. Pero la fe de mi esposa, hermanos, fue la que me llevó de la mano caminando, hermanos, y después de semanas, meses y años, hermanos, hoy en día puedo mirar, hermanos, la gloria de Dios en la vida de ellos, hermanos, porque fue una fe no fingida en esta mujer. Era más fácil, hermano, desfallecer yo, porque supuestamente soy macho, supuestamente soy hombre, supuestamente soy el hombre de la casa, pero hermanos, no es así. No es así. Por algo, hermanos, la palabra de Dios te enseña a que honres a tu padre y a tu madre. Por algo, hermanos, Dios enseña, hermanos, a esta mujer, a Ana y a muchas otras mujeres. Yo estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, que esa fe no fingida sigue en ti, Pablo, en ti, Timoteo. Pregúntese usted, ¿le conviene a su hijo como madre que es que tenga a su hijo la fe que usted tiene? Pregúntese. Pregúntese, mamá. Porque la madre dice, bueno, es mi esposo el que no me ayuda. Mi esposo dice, no, es que ella no me ayuda. No, señor. Cada quien tiene la responsabilidad y los dos serán uno solo. No debe de haber un argumento entre padre y madre para poder instruir y educar al hijo. A mí si la madre es sola o si el padre es solo ya es otra cuestión. Pero aún así ambos o uno solo tiene que estar de rodillas delante de Dios. Yo sí creo con todo mi corazón, hermanos, que es tan importante, espiritualmente hablando, saludable, que tú como mamá vivas una vida consagrada a Dios. Tu hijo, tú me dirás, él es independiente, no le hace, hermana. Aunque tú tengas un mes, un año o más sin verlo, sigue orando por tu hijo. Sigue creciendo en la fe. Así como esta madre Eunice, o como esta abuela Loida. Hay responsabilidades. Como abuelo, hermanos, tenemos el privilegio de amar, proteger a nuestros nietos, pero nunca de educarlos, porque no podemos ni debemos. Pero usted como padre tiene toda la responsabilidad del mundo
de que por medio de la fe en Cristo Jesús pueda pasarle, tener la convicción de que su hijo, hermanos, también la va a tener. Una madre que ora, una madre que lee la palabra de Dios. Yo quisiera decirle a usted, mamá, quisiera que su hijo en realidad orara lo que usted ora. Usted como madre quisiera que su hijo leyera la palabra de Dios como usted lee la palabra de Dios hoy en día. Paz de Cristo. Yo no tengo que ponerme en medio de la sala o en medio de su habitación para que él me mire, no. Porque el efecto no viene así. El efecto viene en tu relación con Dios. Y lo que hagas a escondidas en tu habitación cerrada, de rodillas y estudiando la palabra de Dios, consagrando tu vida. Oílo bien, Dios no se queda con el trabajo absoluto de nadie. Dios va a recompensar tu fe. Dios va a recompensar tu consagración. Una madre que ora, una madre que estudia la palabra de Dios, es una madre, hermanos, que está diciéndole a su hijo: come, porque si no te vas a enflacar, te vas a enfermar, come. Pero nunca le da, hermano, el ejemplo de orar, porque no tiene tiempo. Nunca le da el ejemplo de estudiar la palabra, porque no tiene tiempo. Nunca le va a enseñar, hermano, lo que es Dios, porque no tiene tiempo. Y nunca va a decir que conoce a Dios usted, si usted no ora, si usted no platica con Él y estudia la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, que esta mujer sabe creerle a Dios. Una mujer que está consagrada a Dios sabe creerle a Dios que Él va a suplir todas sus necesidades. Como madre, Señor, mi hijo está en el Army allá en otro continente, cuida de su vida. Señor, mi hija está en otra nación, en otro país, en otra ciudad, cuida de ella. Dios va a suplir de sus necesidades cuando usted siga siendo una madre consagrada. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que un día a la semana o una hora a la semana de venir a la iglesia, créamelo con todo mi corazón, es nada. Es nada. Pero también, hermanos, hay madres que son egoístas con sus hijos. Y son egoístas con sus hijos porque se han ignorado, hermanos, la generosidad de Dios en la vida de ellas. Pregúntese cuántas mujeres no quisieran tener un hijo y usted lo trata como si fuese el peor estorbo en su vida. Lo maltrata como si no tuviese ningún tipo de valor. Lo pone en alto, hermanos, como si no fuese absolutamente nada. Una mujer que es generosa, hermano, es una mujer que se ha consagrado a Dios. Dirán lo que digan de mi hijo, mi hija, pero yo soy su madre, yo soy su padre. Y mi hijo, mi hija tiene que saber que en realidad yo lo amo y lo voy a proteger y lo voy a cuidar. Pero hoy en día, hermanos, otorgamos generosidad a nuestros hijos sabiendo que eso le va a hacer daño, le va a hacer mal. Una mujer generosa es una mujer, hermanos, que vive su vida consagrada hacia Dios. No puede ser generosa si usted no ha aprendido, conocido o sabido obedecer a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Que alguien me diga dónde hay una escuela para ser padre. Tienes razón,
No hay una escuela para ser padre o madre, pero sí hay un manual. Hay un manual. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la guardia, dice, ¿de qué sirve estar velando tanto por ello? ¿Te has preguntado cuando tú en realidad no obedeces a Dios el daño que le estás haciendo a tu hijo? Porque habemos padres, madres, que en cuanto nuestros hijos se rebelan, ya los andamos cacheteando. Los andamos, hermano, agarrando una jara, una vara, un lazo, un cable, hermano, para darle su merecido. Digo, ¿eso sería, hermanos, apropiado? Es verdad que la palabra de Dios me enseña, hermanos, y me instruye, hermanos, que le debo de acercar la vara a mi hijo. Pero cuando él en realidad ande mal en las cosas de Dios. Y no es, hermano, literal de la vara que a mí me daban en aquellos años, que me dejaba marcado ahí. Porque no sabemos obedecer a Dios sino a nuestras propias conveniencias. Mira, dice la palabra de Dios de los hijos malcriados, que serán vergüenza de sus padres. Y son vergüenza a sus padres, y los padres siguen en el mismo lugar. Porque no han sabido obedecer a Dios. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza es, hermano, que nuestro hijo sea vergüenza de nosotros, sus padres, hermano, por no quererlos corregir. Pero no podemos corregirlos porque no permitimos, hermano, que Dios nos corrija a nosotros. No lo queremos obedecer. Paz de Cristo. La obediencia es mejor, hermanos, que los sacrificios. Una madre que está que ha vivido su vida en consagración, hermanos, es una madre, hermanos, que sabe confiar en Dios. Es una madre que obedece a Dios. Es una madre, hermanos, que realmente está dispuesta a decirle, hijo mío, te amo. Pero mira, la palabra de Dios aquí dice esto y esto otro, justamente lo que tú acabas de hacer. Yo tengo que tomar cartas sobre el asunto. Pero nosotros nos vamos por el coraje. Ni siquiera nos atrevemos a contar del 1 al 10 antes de hablar con nuestros hijos que cometió, hermanos, una travesura. Sea, hermanos, niños, sea adolescente o sea joven. Porque muchos nos vamos por el coraje. En el momento, hermanos, de que nosotros miramos a nuestro hijo que cometió un error, hermano, queremos ¿qué pasa cuando usted desobedece a Dios? ¿No quisiera que Dios hiciera lo mismo con usted? Pues déjeme decirle que yo sí. Yo sí quisiera que Dios hiciera con nosotros, hermanos, lo que tenga que hacer por desobediencia. Por desobediencia. Pero una madre que obedece y que confía a Dios es una madre que ha estado viviendo y luchando en oración, en ayuno, en consagración, por haber sido, hermanos, madre. Por ello, hermanos, hay algo que me puede tanto en mi vida, hermanos, que he mirado padres en los dos lados, que viven una vida, hermanos, como madre, sin otorgar el perdón. Qué tristeza. Y venimos a la iglesia y a veces levantamos manos y damos gracias y honramos a Dios y esto, aquello, pero seguimos, hermano, odiando a nuestro hijo. Seguimos, hermano, aborreciendo a nuestro hijo. Y eso no está bien. Eso no es bueno delante de Dios. A mí le dijo Pablo en el versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú no puedes otorgar perdón si no conoces el perdón. Una madre que recibió el perdón de Dios y no lo ha digerido, no lo ha valorizado,
ni aún así tiene el derecho de no otorgar el perdón a su hijo. No, yo no quiero saber qué fue lo que hizo. Con derecho o sin derecho. Y llega el momento que nuestros hijos nos faltan el respeto de una manera, hermanos, que yo no merezco ser el padre tuyo. Tú no mereces ser mi hijo. Y vivo, hermano, atormentado todo el tiempo porque mi hijo o mi hija ya no está conmigo. Tan solo por decirle, ir a ella y abrazarla, abrazarlo y decirle: hijo, perdóname. O hijo, te perdono. Usted ha venido delante de Dios para decirle: Señor, perdóname, cometí un error, una falta. Pero ¿qué es lo que nos está pasando, hermanos? Que ha sido tan difícil amar a nuestros hijos. Aquel que usted dio a luz, aquel que usted con mucha alegría, hermano, lo esperó por 9 meses. Y que por algún error donde el enemigo trató de destruir su vida y se la ha destruido si no ha perdonado, y se la va a seguir atormentando si no se arrepiente. Digo, eso es lo que Dios desea en la vida de usted. El apóstol Pablo, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué como padres seguimos nosotros, hermanos, odiando a nuestros hijos? Yo como quisiera, hermanos, de que antes que la muerte lo llamase a usted, vaya y pida perdón, vaya y otorgue perdón, pero pídale perdón a Dios primero. No de que aunque mi hijo haya tenido la culpa, es su hijo, es mi hijo. Paz de Cristo, iglesia. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Me doy por vencido. Me doy por vencida, dice la madre. Mi hijo es un rebelde. Mi hijo es un contumaz. Mi hijo es un desobediente. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a esperar para ver el milagro de Dios en tu hijo. Yo no lo sé. Pero hay padres que se dan por vencido por falta de perseverancia, por falta de fe, por falta, hermanos, de consagrar su vida y mirar a sus hijos sirviendo a Dios, humillados delante de la presencia de Dios. Una mujer, hermanos, que se consagra a Dios es una mujer que tiene perseverancia. Y aunque su hijo sea el peor, hermano, déjeme decirle, gloria al Señor, que si usted persevera en la oración, hermano, en la consagración, usted un día va a ver el milagro en su hijo, gloria a Dios. Aunque lo haya mirado tirado de las cárceles o esto o aquello, Dios, hermano, no se va a quedar con el trabajo de nadie. Persevere, hermana, persevere, hermano. Dios no te ha dado a tu hijo para que sea una maldición en tu vida, sino para que sea una bendición en tu vida, en la casa de Dios, en la sociedad. El mundo y el humano no va a poder entender ni perdonarte, quizás, siempre te va a condenar, pero hay un Dios y hay una madre que siempre debe consagrar su vida por su hijo. El Señor es bueno. Y para siempre es su misericordia. Mamá, sea una mujer ordenada. Hermano Piña leía, hermanos, una escritura
Y decía: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia, y aún ración a sus empleados. Considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por la familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella, mamá, se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe por lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Hermana, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mujer que consagra su vida va a recibir herencia. Hay madres que solamente son modelo para sus hijos en lo vulgar al hablar, en lo vulgar en hablar, en lo vulgar en actuar. Hermanos, que realmente no es nada de lo que dice aquí. Todo lo que hizo esta mujer, si usted se fija, no habla del marido más que él alaba y la reconoce, pero también sus hijos. Que no solamente un 10 de mayo, segundo mes de mayo, tus hijos te digan Happy Mother's Day, I love you. Usted recibe un beso de su hijo o hija, un ramo de flores que el miércoles ya se marchitaron, o unos dulces que ya lo engordaron 1 libra más, y usted ya anda con eso porque usted, con su manera de ser, quiere andar como si fuese una mujer, una soltera. Y es un ejemplo, una madre que no sabe comportarse en su vestidura. Hermano, da vergüenza. Que está expectando que el mundo le diga majaderías y tantas cosas. Y sus hijos también. Y su esposo también. Pero aquí hay algo para las madres. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Hermanos, Dios siempre será tu proveedor, tu fortaleza. Hermana, yo creo con todo mi corazón que lo que tú no has hecho es porque lo has hecho bajo condiciones. Hay mujeres que le dicen al esposo, ¿sabes qué? No a la familia, porque este cuerpecito lo tengo que cuidar. Confía en ti mismo y tú serás recompensada por ello. Confía en el Señor
y Dios va a cuidar de ti. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Podrá la madre, dijo el hermano Piña en Isaías, olvidarse del hijo que dio a luz? Nótese que es una pregunta que la respuesta debería de ser no, no puede. Mas sin embargo, la realidad es otra. Hay madres que se han olvidado en lo más principal de sus hijos, que es en una fe no fingida, como la que tuvo Loida, abuela de Timoteo, Eunice, la madre de Timoteo, y como fue el padre de Timoteo espiritual, el apóstol Pablo. Hermana, con mucho amor y respeto, yo te voy a invitar a que tú seas una madre consagrada. No te ancles al pasado. No vivas de lo que hiciste quizás mal, sino comienza en realidad a consagrar tu vida para que tus hijos se levanten y te alaben. Y que en realidad, hermano, que ese 10 de mayo, ese segundo domingo y cada día, gracias mamá. Que aun cuando se case y se vaya a hacer su propia familia, te llame seguido, diario, mamá, I love you. Y usted va a seguir orando por él o por ella. Hay madres que viven angustiadas por los errores que cometieron con sus hijos. Cuando le voy a decir a usted que lo que usted como madre hizo ayer, ya no puede hacer nada. Lo que puede hacer hoy es mucho. En diferencia para usted como madre, usted como hijo, delante de Dios. ¿Me permite orar por usted, hermana? Voy a invitarla a este altar. Quiero orar por todas las madrecitas.